y cedemos el uso de la voz a nuestro moderador, el comisionado Joel Salas Suárez. Muy buenas tardes, ha sido sin duda una mañana agitada, espero que haya sido muy nutrida y ahora tenemos el gusto de poder seguir un poco el diálogo a partir del panel que se tuvo con anterioridad. Yo les pregunto de entrada a los panelistas que nos acompañan en este conversatorio, en este diálogo, si no tienen inconveniente que omita leer su biografía. Vamos un poco retrasados, pero creo que lo que nos van a compartir, ellos van a hablar por sí mismos. Les platico un poco de qué se integra este panel. En el panel anterior veíamos algunas experiencias internacionales, cosas que se están haciendo desde la alianza a nivel global y casos concretos o específicos que se están desarrollando en Argentina y Paraguay, y cuál es la visión del PNUD para intentar que Gobierno Abierto sirva para impulsar la Agenda de Desarrollo Sostenible. En este diálogo que vamos a sostener van a escuchar voces de los implementadores de ejercicios locales de gobierno abierto. Tendremos dos voces de dos integrantes de organizaciones de la sociedad civil de dos estados que están impulsando los ejercicios locales de gobierno abierto y que se encuentran en distintas fases. Tenemos a una autoridad que es la responsable de implementar los compromisos de gobierno abierto en una entidad federativa. Y tenemos a una colega comisionada de un órgano garante local que es un poco la responsable de impulsar el ejercicio en otra entidad federativa. Entonces, lo que me gustaría, salvo que ustedes dispongan lo contrario, es más bien llevar este diálogo hacia cuestiones puntuales, los retos que están presentando, y creo que la riqueza del panel se va a complementar muy bien con la voz de un facilitador de un ejercicio de gobierno abierto que está al momento de la construcción de su segundo plan de acción. Los presento de manera muy rápida. A mi izquierda se encuentra la comisionada Marta de Sinaloa, quien está generando un ejercicio de gobierno abierto en donde yo haré algunas preguntas específicas que tienen elementos para aportar a este debate y para otros colegas que están en el proceso de iniciar o de construir su plan de acción. A mi derecha se encuentra el Contralor de San Luis Potosí, que por cierto, a su vez, sigue siendo el presidente de la Comisión Permanente de Estados Federación y que ha sido un aliado y que ojalá la Comisión Permanente pueda tomar de manera más directa el impulsar con todas las contralorías los ejercicios locales de gobierno abierto. A mi izquierda está Felipe Evia, quien es el facilitador del ejercicio local de gobierno abierto en Veracruz. A mi derecha se encuentra Silver Mesa, quien encabeza en este momento la organización Iniciativa Sinaloa, y a mi izquierda se encuentra Juan Manuel de Redes Quinto Poder, quien es una de las organizaciones que están llevando e impulsando el ejercicio de gobierno abierto en Nuevo León. Voy a hacer preguntas específicas a partir de la trinchera en la cual se encuentra cada quien. Yo te diría, Contralor, de entrada, platícanos un poco cuál ha sido el principal reto que como autoridad has enfrentado y, si se puede, de manera muy breve, que nos platiques 2 o 3 ideas principales del laboratorio que están desarrollando de gobierno abierto en San Luis y la vinculación con los niveles municipales. Cómo no, Joel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un honor que nos hayan hecho esta invitación a exponer un poco la experiencia en la que hemos participado a nivel local. Y bueno, como antecedente yo quisiera partir de algo. La administración en la cual yo participo inició en 2015. Todavía estaba reciente, digámoslo así, los resultados de la encuesta de calidad de impacto gubernamental que hace INEGI, que se levantó en ese entonces en 2013, si no estoy equivocado, y que se publicó en 2014 y que siguió siendo materia de debate
y sobre todo también en el proceso electoral. En ese entonces San Luis Potosí, en uno de los indicadores, porque son varios los que muestra esta encuesta, sobre todo en materia de corrupción, se manifestaban que San Luis Potosí como entidad federativa ocupaba el primer lugar en experiencias de corrupción. Eso de entrada nos dio un gran reto, que es tratar de caminar hacia una restauración de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. De entrada, ese tipo de encuestas, ese tipo de indicadores, la sociedad los ve, a grosso modo, los ve de manera general, y ya que nos adentramos a ese tipo de encuestas, pues observamos que es muy diversa los tipos de trámites, de experiencias de corrupción. Muchos de ellos se miden a través de baterías a los ciudadanos sobre trámites, servicios, contactos más frecuentes, y muchos de ellos están a nivel municipal. Por ejemplo, en los últimos resultados de la encuesta 2017, que se levantó en noviembre-diciembre, para el caso San Luis Potosí, nuevamente se muestran que, por ejemplo, los dos trámites donde hay más experiencias de corrupción, pues son las incidencias de carácter de policíaco o de seguridad en términos de accidentes de tránsito, faltas administrativas, faltas a la moral, y el otro tema es licencias de construcción. Entonces, pero los gobiernos estatales tenemos el gran reto de impulsar para que en los diferentes órdenes de gobierno se tomen medidas para disminuir estos niveles de percepción y experiencia. Precisamente por ello, a partir de que iniciamos con el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en San Luis Potosí, liderado por el órgano garante, nos dimos a la tarea de promover la creación de una red de municipios por un gobierno abierto, donde estos 4 elementos que se han venido trabajando en nuestro caso, como la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación, pues de alguna manera se vean incorporados en la gestión de los municipios. Pero aparejado a ello, creo que el otro gran reto es modificar las conductas y las estructuras a nivel gubernamental, puesto que encontramos muchas de las veces gran resistencia al cambio precisamente en la burocracia. De manera tal que, utilizando las herramientas a nuestro alcance, a partir del modelo general que promovió el INAI, hicimos nuestro propio modelo de gobierno abierto a nivel estatal, generamos las estructuras para poder promover que permee estos principios y estas actuaciones en las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal. Creamos la Comisión Estatal de Gobierno Abierto. En cada dependencia y entidad creamos un comité institucional de gobierno abierto con participación ciudadana y además de ello convocamos propiamente a integrar el plan de acción local, donde pues realmente ahí tuvimos la fortuna de que en San Luis Potosí desde hace 6, 7 años prácticamente tenemos un Consejo Ciudadano de Transparencia que está muy enfocado al tema de vigilar las adquisiciones, las licitaciones, pero que ha venido migrando a ampliar su marco de actuación para también impulsar temas de apertura gubernamental, de seguimiento, de combate a la corrupción de manera integral, de manera que ellos también se incorporaron a este plan de acción local. Pero el gran reto es ese, precisamente yo creo que en México todavía, como alguien lo mencionó en el panel anterior, pues estamos a nivel básico, si se puede llamar, como si estuviéramos todavía en la primaria, donde estamos aprendiendo a organizarnos como ciudadanos. La burocracia está aprendiendo a, de verdad, pasar del discurso y los simbolismos, pasar a los hechos y a las prácticas de apertura gubernamental. De manera que esta desconfianza, y muchas de las veces los ciudadanos que logran organizarse, pues son ciudadanos que han sufrido en carne propia temas como la inseguridad, temas como la corrupción, y que verdaderamente es complicado que los ciudadanos se animen a participar porque tienen que transitar por dejar el miedo atrás. El miedo a que su participación signifique afectación en lo personal,
en el individuo o afectación en su patrimonio, porque es una realidad. Quien denuncia un acto de corrupción siendo proveedor, por ejemplo, de instituciones gubernamentales, pues muchas de las veces se puede ver sujeto a un veto, ¿no? Y que no les vuelvan a comprar. Entonces, sí es verdaderamente complicado. De manera que yo creo que el siguiente gran reto es precisamente encontrar la mejor metodología y los mejores mecanismos para que verdaderamente haya una participación ciudadana que esté construyendo junto con el gobierno una política de largo plazo en materia de, en este caso, los dos rubros más relevantes que han salido en la encuesta de INEGI que se acaba de publicar, que es precisamente las dos grandes preocupaciones a nivel local en el país, que es el tema de la seguridad y que es el tema de la corrupción. Y que si no logramos incorporar a los gobiernos municipales, que es donde el ciudadano ve de manera más directa estos fenómenos, pues vamos a estar trabajando, por decirlo así, en el aire, porque de otra manera, si no modificamos estas conductas, estas estructuras y esta nueva dinámica de participación social a nivel local, pues yo creo que será mucho más complicado. De manera tal que yo creo que las líneas de trabajo es tener una visión de largo plazo, no quedarnos en la coyuntura. Desde luego hay casos urgentes e impostergables que atender, pero si no atendemos la visión de largo plazo y generamos una política, en este caso de anticorrupción y de seguridad ciudadana, que son de las dos grandes preocupaciones, pues seguramente la ciudadanía va a seguir confrontándose con sus gobiernos y lo peor que nos puede pasar, y que pudiera estar pasando incluso a nivel de los sistemas locales anticorrupción, que es el desencanto y la frustración de los ciudadanos que presidirían un organismo a nivel local que finalmente no pueden avanzar en verdaderamente combatir la corrupción. De esta manera, yo sí creo que el gobierno abierto es uno de los grandes antídotos para confrontar la corrupción, pero que sí debemos de tener esta visión de largo plazo y saber interactuar con la sociedad. Si no logramos tener mecanismos que verdaderamente hagan sentir a la sociedad que está siendo incluida en la toma de decisiones, en la orientación de políticas, definitivamente estaremos coartando un desarrollo con calidad de vida para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Contralor, y aprovecho para saludar a tu colega Rafael del Pozo de Quintana Roo, quien también la Contraloría está impulsando, Paula también de Zacatecas, que están jugando un papel muy importante, ambas Contralorías, en el impulso de los ejercicios locales de gobierno abierto. Aportas un elemento muy importante que me gustaría regresar después de darle la palabra a todos, pero solo lo sugiero, porque el último panel del evento, que será el día de mañana, es justamente cómo gobierno abierto puede ser útil para consolidar, implementar los sistemas locales y el sistema nacional anticorrupción. Y creo que el dato que nos sacas y que acaba de presentar hace unas semanas INEGI, la actualización de la encuesta con la cual al parecer le sirvió de diagnóstico a San Luis para definir sus prioridades, pues ¿cómo hacemos para utilizar esa información y esa evidencia empírica? No estamos hablando de percepción de la corrupción que nos da la encuesta nacional de impacto gubernamental y calidad del gobierno del INEGI. ¿Cómo hacemos para utilizar esos datos para que nuestros compromisos de gobierno abierto y sobre todo en el ámbito municipal, en donde está el contacto más inmediato de la población con las autoridades, sirvan para reducir uno de los principales lastres que está minando nuestra democracia? Y en ese sentido, creo que es muy pertinente, y le voy a dar la voz enseguida a Marta, cómo al momento de definir los compromisos que van a quedar plasmados en los planes de acción locales, utilizamos la mayor evidencia posible para que, como lo decía Álvaro, pues en esto se utilice sobre todo el sentido común, que en muchas ocasiones en efecto es el menos común de los sentidos. Y creo que el ejercicio que está haciendo Sinaloa, a ver, para los que no tienen conocimiento del ENSIG, que yo creo que es una minoría, lo que hace el ENSIG es evaluar las experiencias de corrupción sobre trámites concretos en función del número de habitantes. Entonces, por ejemplo, en mi estado, Nayarit, que se acaba de actualizar, pues hay un aumento en la incidencia de corrupción en un trámite que tiene que ver con el contacto con la policía.
y se pasó de 11,000 experiencias de corrupción en 2015 a 22,000 experiencias de corrupción en el 2017. Creo que la experiencia de Sinaloa tiene que aportarnos en el sentido en que tomaron una decisión de no salir a definir los compromisos de su plan de acción, ni elaborar mesas temáticas de trabajo para definir esos compromisos, hasta que hicieran una encuesta, y esa encuesta ya se aplicó y creo que podría aportar esa experiencia al debate, por lo cual te cedo la palabra, Marta. Muchas gracias. Agradecer al INAI la invitación a participar en esta interesantísima cumbre, donde ya hemos tenido participaciones y que creo que hay puntos coincidentes. Y antes de hablar un poquito del sondeo, sí quisiera yo nada más puntualizar 2 retos, y es en lo que digo yo, bueno, voy a actuar, como dice Álvaro, como un DJ, porque son coincidentes los puntos. Hablaría yo sobre lo que es el cambio de paradigma. Yo considero que sociedad civil todavía no se la cree, permítanme usar estas palabras coloquiales, todavía no cree y se resiste a creer que es la protagonista principal, y es a partir de la sociedad civil organizada, y para la sociedad civil organizada, ¿cómo es posible concebir la posibilidad de un gobierno abierto? Entonces son los protagonistas principales. Son los protagonistas, ¿no? El personaje principal es el protagonista. Ese es el primer reto que yo detecto. Y afortunadamente en Sinaloa, aquí está mi compañero Silver Mesa, quien les hablará un poco más de cómo está el ejercicio de gobierno abierto en Sinaloa. Afortunadamente nosotros, el organismo garante, encontramos eco en organizaciones de sociedad civil. Tuvimos un acercamiento con Iniciativa Sinaloa, y pues una vez que consultaron con su núcleo, porque hablamos con quien entonces dirigía Iniciativa Sinaloa, creo que con una visión de futuro y apostándole a una democracia participativa, a un, digamos, ganar, se sumaron al proyecto. Y pues eso nos dio el impulso suficiente para acercarnos al Poder Judicial del Estado. ¿Y por qué al Poder Judicial del Estado? Nos encontrábamos en proceso electoral, entonces esperamos a que entraran la nueva administración, y también se sumó a nuestro proyecto y fue convirtiéndose esto en una ola que poco a poco ha ido creciendo. Se han sumado más organizaciones de sociedad civil, tenemos a Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa, Parlamento Ciudadano Capítulo Sinaloa, Coparmex Culiacán, y se han sumado también, hemos invitado a participar a 4 órganos constitucionales autónomos. Entonces nuestro secretariado técnico, que fue instalado en abril de 2017, ya con las nuevas autoridades, está formado por un representante de cada poder, poder ejecutivo, legislativo y judicial, un representante de los 4 órganos constitucionales autónomos y 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares. Así es como nosotros ahorita nos encontramos en la 4ª etapa y, como decía el comisionado Salas, antes de entrar a las mesas participativas decidimos, ¿no?, convencidos todos, porque ese es el segundo reto, estar convencidos, y estuvimos todos convencidos de realizar un sondeo, porque organizaciones de sociedad civil pues sí representan a una parte de la sociedad, pero nosotros quisimos conocer de viva voz de la opinión de las personas a lo largo del territorio del Estado, en la zona centro, norte y sur, la aplicación de este sondeo a través de cuestionarios. Para ello, quiero hacer un paréntesis para pues, reconocer la aportación de un destacado académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien de manera desinteresada, sin retribución alguna, nos apoyó en lo que es la metodología para la elaboración del cuestionario, que además fue sometido a consideración de todos los integrantes del secretariado técnico. Y pues quiero decir que fueron varias sesiones que estuvimos trabajando para que realmente fuera un cuestionario que fuera consensuado por todas las partes. Claro, también con la asesoría de este experto en la materia, pues también nos dijo, no es fácil ponernos de acuerdo,
y solo somos 8 personas más la facilitadora. No es fácil ponernos de acuerdo. Tú recordarás, Silver, cómo estuvimos, no, es que si quitamos este eje y si ponemos este otro, y nos dijo nuestro asesor, es que aquí podemos pasar varias sesiones tratando de ponerle, quitarle, y si hacemos un cuestionario demasiado ambicioso, pues nadie lo va a responder. Entonces, acordamos ya un mínimo de ejes temáticos que fueron desglosados también en diferentes temas relativos a cada uno de esos ejes, y ya tenemos los resultados que ustedes a partir del lunes podrían consultar en nuestra página de Gobierno Abierto en Sinaloa. Ahorita pudieran consultar porque nosotros subimos las sesiones que son transmitidas en tiempo real. Cada vez que sesionamos nosotros se transmite en tiempo real la sesión, además de subirse a las redes sociales, pero dejamos los videos de las sesiones para que puedan ser consultados posteriormente. Y ahí está la exposición que hizo el doctor Blas Valenzuela, el académico que les comento, está la exposición de la explicación de los resultados que arrojó el ejercicio. Y no sé si me estoy extendiendo demasiado. En esos dos retos, ya para concluir, en esos dos retos subyace un elemento común. Estar todos convencidos y el cambio de paradigma donde sociedad civil aún se resiste a ser la protagonista. Es el elemento confianza del que hemos hablado cada uno de los que me han precedido en la voz. El elemento confianza es importantísimo y tenemos que tener confianza. No las autoridades con sociedad civil y sociedad civil con las autoridades, sino también al interior de los núcleos y al interior de las instituciones. Es muy importante confiar. Y como decía, no es nada más confiar en el mecanismo y no confiar en las autoridades. Hay que confiar también en las autoridades. Soy autoridad en este momento, claro que pertenezco a un organismo garante que espero no estar en esa calificación de que no soy tan garante. Bueno, yo hago el esfuerzo de ser garante, me pongo en los zapatos del ciudadano, pues tendré que quitarme los míos. Llegaría hasta aquí entonces y pues dejando que todos vamos en el mismo avión. Muchas gracias, Marta. Creo que aportas algunos elementos fundamentales para la discusión. El primer punto, y le voy a dar la voz a Silver, y creo que la pregunta también se la voy a formular a Juan Manuel, ¿cómo hacer que la sociedad civil sí se sienta protagonista de esta película? O simple y sencillamente, ¿es cierto que no es y que no se siente protagonista? Y el segundo elemento que está tras la exposición de Marta, que me parece muy relevante, cómo la sociedad civil que participa en los ejercicios locales de gobierno abierto puede tener una legitimidad ampliada para que en lo que se compromete a plasmar sí tenga la agenda, los intereses de una población más amplia que va más allá, en ocasiones, de los intereses de las propias organizaciones que participan. Y creo que ahí Álvaro también sugería un mensaje. Y finalmente, yo no tengo conocimiento, y creo que es una buena práctica para generar confianza, que en otro ejercicio local las sesiones del secretariado técnico local sean en vivo y en línea. ¿Por qué? Porque ahí se ve la deliberación que están teniendo los representantes de la sociedad civil con las propias autoridades y los argumentos que esgrimen las autoridades para en determinado momento, no dadas las capacidades que implicaría establecer ese compromiso y lograrlo, decir por qué no. Entonces creo que es un buen ejercicio de rendición de cuentas y que valdría la pena analizarlo, porque como isla de confianza, pues todo mundo lo puede ver. Y creo que ese ejercicio de Sinaloa vale la pena que los sinaloenses se lo apropien y critiquen, en el buen sentido de la palabra, la sociedad civil que los está representando cuando no están dando el ancho al órgano garante o a los otros poderes. Silver, tienes la palabra. Gracias, Joel. A ver, hay que empezar por
reconocer y regresar a la realidad que se vive en el país. Somos un país donde tenemos niveles altísimos de impunidad, tenemos niveles altísimos de corrupción, donde nos dormimos y a la mañana siguiente aparece un nuevo escándalo de corrupción, donde vemos la corrupción en todos lados. La vemos en las calles, la vemos cuando el policía te insinúa la mordida, la vemos en todos los estratos de la sociedad y del gobierno y esta relación que hay. Hay una sociedad arisca, hay una sociedad que se encuentra a la defensiva ante el gobierno. No de oquis. Las devaluaciones económicas dejaron golpeadísima a la población, confiaban en sus gobiernos y te pagan con devaluaciones y te pagan con deudas que jamás pensaste que ibas a tener en tu vida, pérdidas de tu patrimonio, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos los mexicanos, sea servidor público o no sea servidor público. Entonces, cuando entras y te contactas con el gobierno, primero te vuelves sociedad civil para tratar de incidir y de cambiar el mundo en el que estás. Y no lo cambias echándole flores a los funcionarios, no lo cambias presionando. Y presionas duro, y en esa presión, esas presiones tienen costos. Costos que ya los hemos visto, van desde que te volteen, que te quiten la mirada, que no te inviten a los eventos, hasta que te manden golpear, que te invadan tu vivienda o que te maten. Que la pague un hermano tuyo, un primo tuyo, quién sabe. En cada lugar es distinto. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, la sociedad civil toma la decisión, en caso de Sinaloa, como está sucediendo en muchos lugares, de entrarle a este ejercicio y de colaborar en conjunto, gobierno, organizaciones civiles, y hacer un intento por ensayar este modelo de gobierno abierto. De entrada, la confianza no es difícil que se dé, o sea, ahí la confianza se debe de ir ganando poco a poco de parte del gobierno, ¿no? Entonces, creo yo que en el caso de Sinaloa se ha ido ganando la confianza poco a poco y sí se ha ido, porque se van cumpliendo los acuerdos y se van cumpliendo las expectativas. La encuesta que tenemos es un primer resultado de ello. Se cumplió y ahí está, se llega a los consensos, se llega a acuerdos, se toma en cuenta sociedad civil. Bueno, vamos ahorita en esta parte, pero ¿qué sigue? Sigue una de las partes más complejas para nosotros. Ya tenemos que corrupción e impunidad son uno de los elementos más votados en nuestra encuesta. Yo me pregunto, ¿el Poder Judicial va a estar dispuesto a disminuir la impunidad y la corrupción? ¿La Fiscalía va a estar dispuesta a disminuir la impunidad y la corrupción? No sabemos. Viene la parte más dura y viene una nueva prueba para gobierno abierto en el caso de Sinaloa, y vamos a probar realmente si hay disposición de todas las partes. Otra cosa que es importante decir es que cómo hacer, y voy a las preguntas que hacía Joel, ¿cómo hacer para creernos los protagonistas? Bueno, lo comentaba, lo primero que tiene que hacer es, la confianza se tiene que ratificar todo el tiempo, y en eso vamos a ir creyéndola, nos la vamos a ir creyendo los ciudadanos, que realmente nos estamos siendo tomados en cuenta en el mecanismo de gobierno abierto, y entonces sí vamos a poder sentir que somos los protagonistas. Nada más un comentario final para esta intervención es que es muy complejo, es complejo que funcione el gobierno abierto. Depende de las voluntades de todos. Y esa parte es durísima y es dificilísima, pero se está logrando y se está construyendo. Es bien difícil que como sociedad civil nos pongamos de acuerdo entre nosotros.
¿Por qué? Porque somos tan diversos como es el país mismo. La gente que ha andado por el país sabe que no tiene nada es muy distinto el norte de México con el centro, con el sur y con el sureste, y en cada pedacito hay mucha pluralidad. Simplemente aquí en la Ciudad de México no tiene nada que ver Tepito con Polanco, y no tiene nada que ver que la divide la calle Cuauhtémoc, la Roma con la Doctores, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad y es muy difícil. Después te enfrentas, o más bien dicho, te reúnes con el gobierno, todavía sigo utilizando ese lenguaje, ¿no?, de confrontación que es casi natural, y te reúnes con el gobierno y el gobierno tiene que decidir qué postura va a tener ante la petición ciudadana. Entonces, se vuelve complejo que funcione un mecanismo así, pero va a depender de la voluntad de todas las partes para que esto salga adelante, y yo creo que en el caso de Sinaloa, hasta ahorita vamos avanzando bien. Muchas gracias, Silver. Antes de darle la palabra a Juan Manuel, quisiera dársela a Felipe Evia, porque Felipe, además de ser el facilitador del ejercicio local de Veracruz, pues es un académico que desde su trinchera ha analizado muy bien cómo fortalecer el tejido social y cómo generar comunidades de base, si me lo permiten decirlo, para la defensa de los derechos humanos. Y entonces Silver nos decía, pues la burra no era arisca, la hicieron. No nos la creemos que somos protagonistas porque nos sentimos excluidos durante mucho tiempo de la toma de decisiones. Entonces, pues poco a poco vamos midiendo, vamos sintiendo que hay un correlato, que hay condiciones de construir confianza y nos empezamos a involucrar. Si en la historia contemporánea o reciente del país hay una sociedad, y lo decía Rubén en su intervención, que debe de estar arisca, es la veracruzana. Yo le preguntaría a Felipe, desde tu perspectiva y desde la tribuna en la que te encuentras como facilitador, que has visto las tensiones, que conoces bien la sociedad de Veracruz con sus complejidades en términos territoriales, políticos, sociológicos, ¿está siendo el ejercicio de gobierno abierto una isla al interior de esta descomposición social que tiene algún tiempo para construir esta pequeña confianza y salir de lógicas viciosas a posibles lógicas virtuosas? Quiero ser muy modesto con mi comentario, no que esté ganada la batalla ni mucho menos, pero sí es una apuesta a la cual vale la pena que colectivo como Solecito, que sociedad civil participe, que se apropie del ejercicio. Una pregunta, Felipe, por si consideras pertinente que pueda alimentar el debate. Sí, gracias por la invitación. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, o sea, es muy difícil, digamos, es necesario situarse en el conflicto, en el contexto, ¿no? Y el contexto, aparte de lo que dice el colega de Sinaloa, es un contexto donde la sociedad civil, nosotros como mexicanos, no acostumbramos a organizarnos de manera como sociedad civil. Por favor, levanten la mano quien participe activamente en organizaciones civiles en este escenario. ¿No? Entonces, si nosotros hiciéramos una encuesta rápida aquí, como hizo la encuesta de ciudadanía del INE, ¿no?, la calidad democrática, no desconfiamos no solo del gobierno, desconfiamos también de nuestros propios vecinos, y vamos cada vez desconfiando más de nuestros propios vecinos por el problema de inseguridad, etcétera. Entonces, realmente, lograr conseguir primero que la sociedad civil exista, digamos, como concepto y que tenga una materialidad en organizaciones específicas que puedan estar en cada uno de los estados, ya es una cosa difícil, ¿no? La cantidad, pueden hacer encuestas o pueden levantar censos sobre las organizaciones civiles y hay muy pocas por habitante, ¿no? Somos de los que tenemos menor nivel de asociatividad en general en México, y de esas organizaciones civiles hay todavía mucho menos que están dedicadas a defender derechos, ¿no? La mayoría de las organizaciones civiles están dedicadas a defender o a generar cosas para los propios socios, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta jugar fútbol, entonces yo estoy en una liga de fútbol y ya pertenezco teóricamente a la sociedad civil, pero realmente no estoy haciendo nada más que jugando fútbol, pues, ¿no?
Hay muy pocas organizaciones. Y de esas organizaciones, además a esas poquitas que están luchando por derechos, estamos pidiéndoles además que hagan un trabajo gratuito, pro bono, voluntario, y de mucha capacidad, de mucho esfuerzo, que vengan a reuniones día de semana, a la hora que le toca trabajar a los funcionarios, etcétera, para que poder acceder a este asunto. Y a pesar de eso tenemos ejemplos, ¿no? Entonces realmente yo creo que aquí, digamos, uno de los desafíos que nos hemos enfrentado en Veracruz ha sido atraer a organizaciones civiles, ¿no? Y que realmente confíen en esto, como más en un contexto que ustedes conocen bien como mexicanos, donde en Veracruz nosotros iniciamos el gobierno abierto, no con el gobierno, sino a pesar del gobierno, ¿no? O sea, el Ejecutivo tenía una resistencia activa en poder participar en estas acciones. De hecho, por eso tuvimos que también hacer el bypass con los órganos garantes, y aquí aprovecho de que está la comisionada Yoli, que fue un actor fundamental, el IBAI, en ese sentido, como para poder hacer el bypass del gobierno, pero pues también si estamos hablando de gobierno abierto y el gobierno no quiere abrir, no tiene ninguna intención de abrirse, es muy difícil en lograr eso, ¿no? Ahora, yo creo que un segundo desafío que tiene que ver con esta posibilidad de construir, ¿por qué nosotros a pesar de eso sí confiamos y sí destinamos una buena cantidad de horas hombre para que funcionara el comité local y pues para que se hicieran compromisos y para que se llevaran a cabo los compromisos y para que lográramos tener una cosa muy modesta, pero con compromisos realizados en contextos adversos, ¿no? Y yo creo que un tema complejo que nos genera ese desafío y que tiene que ver con la continuidad. Nosotros ya hicimos un primer compromiso, ya hicimos un primer plan de acción, logramos completar 4 de 5 compromisos, unos compromisos más o menos complicados, unos muy fáciles, pero nos enfrentamos hoy día al segundo plan de acción y vemos que tenemos un problema de atracción de la sociedad civil. O sea, no encontramos organizaciones que quieran participar en estas actividades, unas porque las que encontramos ya participaron en la primera etapa y quieren mantenerse o continuar ahí, pero para hacer nuevas etapas nos cuesta mucho encontrar organizaciones que estén interesadas, y ahí también tiene que ver, y con esto termino en esta parte, con dos cosas que también son características del México de tierra, pues, ¿no? Uno es la dispersión geográfica y la centralización regional. Yo vengo de un estado de Veracruz que son 7 millones de personas, donde son 10 zonas metropolitanas, donde está más cerca y más fácil viajar de Jalapa a la Ciudad de México que Jalapa a Coatzacoalcos, donde están las carreteras destruidas además, entonces ya la distancia se añade problemas de comunicación. Entonces realmente la dispersión, hay un centralismo. Nosotros con toda sinceridad tenemos que decir, cuando estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de la zona metropolitana de Jalapa y del puerto, que fueron los que hicieron realmente estas cosas. No tenemos cosas ni en Pánuco, ni en los Tuxtlas, ni en Córdoba, ni en Orizaba, etcétera, ¿no? Y segundo, que también tenemos problemas de oferta y de demanda del gobierno, inclusive aquellos interesados en hacer gobierno abierto. A nosotros nos pasó, y como facilitador doy fe de ello, que teníamos que hacer un match entre las organizaciones civiles que querían y que decían, oye, yo estoy muy interesado en hacer seguimiento al sistema de salud porque pues, están hecho un desastre, no hay medicinas para ni un lado. Teníamos que hacer el match con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud decía, no, pues la verdad es que yo no le quiero entrar al tema de gobierno abierto, y como esta cosa todavía es media voluntaria y como la idea de crear sinergia, decíamos, bueno, Secretaría de Salud, entonces pues esta vez no trabajamos contigo, y ahí nada más podíamos hacer algunas organizaciones, algunos temas que hubo un match entre sociedad civil y gobierno. Pero eso dificultaba justamente que las demandas de la sociedad civil o la oferta del gobierno pudieran hacer match, porque ahí finalmente también el gobierno decía, bueno, a mí no me interesa abrir salud porque está muy desastroso el tema y hay estafas maestras y qué sé yo, sí me interesa abrir, no sé, un programa menor sobre alimentos, y entonces ese tipo de decisiones las tenía el gobierno y hacía muy difícil que fuese avanzando y que fuese completando la demanda con la oferta en términos de sociedad civil. Muchas gracias, Felipe. Y ahora me gustaría darle la palabra a Juan Manuel. Ya le hice una provocación, pero me gustaría ir sobre otra línea. Se ha hablado mucho, tanto en el panel inaugural como luego en la charla de Álvaro, sobre esta imperiosa necesidad de dejar de hablar de un gobierno abierto para hablar de un Estado abierto. Porque hay cosas que involucran al Ejecutivo,
pero hacer esos compromisos requieren de una legislación particular. Y creo que el caso de Nuevo León fue paradigmático en ese sentido porque fue el primer estado que suscribió un compromisos puntuales, incluso el plan de acción con el legislativo, pues salió primero que el del ejecutivo, que estamos en ese proceso de construcción. Entonces, ¿cuál sería, y utilizando también esta provocación esta constatación que se puede volver provocación que nos hacía Felipe Evia, pues a ver, gobierno abierto se puede hacer a pesar del gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo está viviendo la sociedad civil en Nuevo León ante las complejidades propias que tiene el Estado en este momento? Sí. Gracias, Joel. Pues primero hay que empezar diciendo, pues ya conocen el caso lamentable de Nuevo León, tema nacional por las trampas del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, y quiero iniciar por ahí porque fue el gobernador el que firmó el compromiso y luego suscribió el señor Fernando Elizondo. Se nos han ido dos del Ejecutivo, se fue el gobernador, tiene licencia, pero primero se fue el señor Fernando Elizondo, quien era el coordinador ejecutivo de gabinete, ¿no? Como dijo Silver bien, la burra no era arisca, le hicieron y uno se sienta con desconfianza porque no sabe si tiene ahí un aspirante presidencial, a una persona que quiere buscar una candidatura para una diputación, y todo eso nos pasó en el Secretariado Técnico Local. No sabías con quién era tu interlocutor, si estaban buscando ahí fotografía, legitimidad, porque luego está bien padre que hablen de que suscribieron el compromiso o el de gobierno abierto, cuando no hemos avanzado nada. O sea, la firma es una firma, es como dijo aquí el compañero de Veracruz, de buena voluntad, y se suscribe en confianza y de buena fe, porque si no, no nos sentáramos absolutamente nadie, ¿no? A pesar de que a nivel nacional han espiado los organismos de la sociedad civil, a pesar de que matan periodistas, a pesar de que atacan a los activistas a través de la prensa comprada, a través de las columnas maiciadas, como se dice, a pesar de todo eso, seguimos caminando, ¿no? Y eso es buena noticia. La mala noticia es, la sociedad civil se la cree, nomás que el problema que tenemos es poco el amor y se desperdicia en celos. Es decir, hay poca sociedad civil activa. Tenemos que salirnos de esta burbuja de que la gente no participa, y no, la gente no participa porque tiene que comer mañana. Tiene que completarle al muchacho, a la señora para irse en el camión, que en Monterrey es el más caro, 12 pesos. Entonces, la gente no participa porque en su prioridad número 2000 es el gobierno abierto, ¿no? O la transparencia o la cocreación, y no hemos logrado todavía que la gente entienda este concepto, porque como tú lo has mencionado muchas veces, el comisionado Joel, pues le tiene que resolver cosas a la gente. Pues yo, ¿con qué se come gobierno abierto? ¿Para qué sirve gobierno abierto si tiene que seguir pagando cuotas en la escuela, si no hay una política buena de movilidad en Nuevo León, donde tienes que tomar 3, 4 camiones y luego subirte al Transmetro y luego ir al metro y ya gastaste 25, 30% de tu sueldo, de un sueldo de una gente normal, no la burbuja en la que muchas veces nos referimos? Entonces, pues si no la creemos, el asunto es, pues, ¿qué creemos y cómo avanzamos? Les quiero platicar el caso que en Nuevo León entramos 3 organizaciones de la sociedad civil, una se paró una junta, ya no fue, luego lanzamos una convocatoria y se inscribieron solo 6 organizaciones, seleccionamos a la mejor evaluada, se llama Codeando México, a lo mejor la conocen, fue a 2 juntas y ya no se paró nunca en las juntas. Es decir, si hay un déficit también de la sociedad civil organizada que está participando en estos ejercicios porque a lo mejor no tienen claro a qué va o qué se va, o luego también es esta cosa de querer interpretar estos ejercicios para hacer proveeduría a los gobiernos o tener un lobbying directo ahí de compadrazgos y de contratos directos con el gobierno. Tenemos que tener bien claro qué hacemos, qué queremos y qué estamos en la situación de cada uno para poder avanzar a esto, y si no la creemos, joder, la gente se la cree porque estamos aquí a pesar de todo lo que ya te mencioné. Gracias. Me dicen que van a poner pantallas del público, preguntas del público en las pantallas. Sin embargo, yo quisiera hacer un ejercicio un poquito más arriesgado. Vamos 18 minutos tarde. Yo les sugeriría que tomáramos 12 minutos para poder recibir mejor
2 o 3 preguntas de manera directa, o ustedes determinen, o ponemos las que están y que ya hicieron en las pantallas, lo que sugieran que es más pertinente. Creo que en esta primera ronda ya se aportaron muchos elementos muy interesantes que hablan, ¿no?, de todas las oportunidades de diálogo que hay a partir de las experiencias concretas que se pueden tener en otras entidades federativas, pero ahora sí que ustedes mandan como siempre. ¿Qué prefieren? ¿Preguntas directas o que pongamos en las pantallas? Pantallas. Pueden poner 2 o 3 en las pantallas, digo. ¿Directas? Bueno, levanten las manos los de pantallas. ¿Directas? No, pues creo que directas ganaron. El problema es que vamos a tener que ser muy concisos y tomaremos 3. ¿Quién levanta la mano? A ver, 1, 2, 3. Ahí están 3. Por favor, si pueden ser como lo más concretos posibles, se los vamos a agradecer mucho, y digan a quién iría la pregunta o si es para todo el panel, por favor. Insisto, tenemos 12 minutos, ustedes hagan con ellos lo que consideren más pertinente. Muy buenos días. Solo sí decir quiénes son, ¿no? Y de dónde vienen, por favor. Bueno, mire, mi nombre es Lisbeth Estrada, soy de Yucatán y estoy en un proyecto que es una iniciativa ciudadana que se llama Ya Basta Yucatán. Mi pregunta va dirigida a los 2 últimos panelistas por la situación de la carencia de capital social en las organizaciones y de esta falta de compromiso que a veces existe para asumir ese rol protagónico que debemos tener. Entonces, bajo su experiencia, ¿cuáles serían esas recomendaciones de acción para lograr, por ejemplo, desde la perspectiva de gobierno, entusiasmar y establecer ese vínculo con sociedad civil, y desde la perspectiva de sociedad civil, cómo generar esas capacidades, porque muchas veces no se quedan en los ejercicios porque no tienen capacidades de interlocución o porque no tienen una visión clara de lo que es gobierno abierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Tomemos las 3 preguntas, ¿no? Creo que había otra justo allá atrás, exacto. O no sé si quieren ir, no, ya está. Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Lourdes García de CIMIGE AC y del Frente Feminista Nacional, con presencia en 28 entidades del país. Y lo que quiero comentar y pedir la participación de los compañeros de sociedad civil con esta provocación, y entiendo que es parte del panel siguiente, cómo fortalecer participación ciudadana, dado todo lo que ya se dijo y se comentó, si no hay recursos para ello. Es decir, siempre desde gobierno dicen, llaman a participación ciudadana, la gente no viene, no tiene compromiso. Tiene que haber recursos para generar capacidades, conocimientos y que haya recursos para fortalecer y fomentar la participación ciudadana. No quiere decir que la participación ciudadana va a estar comprada, porque esos recursos son de la ciudadanía. Entonces, podemos pensar en que ese fideicomiso, que no sé, yo pregunté hace rato si el fideicomiso que mencionó Alonso Cerdán, creo que fue él quien lo mencionó, si es para promover participación ciudadana. Mientras no haya recursos, como ya se dijo, la gente está en el día a día, resolviendo la cuestión de la sobrevivencia, y entonces es muy difícil para poder generar esas capacidades que tendríamos que estar pensando que se tienen que generar en la ciudadanía de a pie de los municipios, no en las élites, porque finalmente quienes estamos en estos temas hemos tenido formación académica, política, pero a donde hay que ir es a los municipios, a la ciudadanía de a pie, y para eso se necesitan recursos. Entonces, mi pregunta es en torno a qué recursos se piensan, qué posibilidades hay para poder incidir en un gobierno abierto. Gracias. Muchas gracias. Y había una última, ¿no? Por favor, creo que estaba por acá.
Hola, ¿qué tal? Mario Enzástiga Santiago, de Morelia, Michoacán. Estoy cierto que vivimos un periodo de el declive institucional municipal, que es ahí donde la mayoría de los mexicanos vivimos. Frente a este escenario y de las incertidumbres que vienen para ese poder local, que es el más afectado de los tres órdenes de gobierno, este tipo de iniciativas de gobiernos de avanzada tienen serias dificultades para trabajar con el mismo modelo institucional que hoy priva. Es como si dijéramos, ¿queremos más dinero para los gobiernos municipales? Sí, pero en las actuales circunstancias es más dinero para la corrupción, para la impunidad, para la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. ¿Qué comentario les merece estos escenarios frente a los retos que vienen para el próximo periodo gubernamental nacional y que son más de 3,000 espacios a competir, senadurías, diputaciones locales, ayuntamientos, gobiernos de usos y costumbres, una gran reforma política del Estado mexicano como condición necesaria para que estas iniciativas, como el de gobierno abierto, realmente encuentren esa convergencia, ese punto de diálogo, ese punto de gobernanza real entre sociedad y gobierno? Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, yo le daría la palabra 1 minuto a cada quien y los invito a que se acerquen por favor a los panelistas. Creo que este tipo de eventos lo que tienen que facilitar es estos diálogos individuales y colectivos. Tú inicias, Juan Manuel, adelante por favor. Yo quisiera decir sobre el dinero, por ejemplo, en Nuevo León este año la Secretaría de Desarrollo Social transfirió 100 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil. La nuestra no recibe, no sé si alguna otra, pero si hay dinero, o sea, tienes que ir a buscar ahí, la verdad es cómo se concursan y demás. Sobre las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que deben tener una agenda muy clara porque algunas organizaciones son opinólogas o comentólogas, entonces necesitan tener un trabajo de fondo, una agenda de fondo y ser persistentes a pesar de lo que haya en el escenario. Sobre la capacitación, el INAI mismo y los órganos garantes locales tienen la obligación de brindar eso, no es algo que nos concedan, es una obligación de ellos y en nuestros derechos pues hay que lo cumplan, ¿no? Además, mucha lana presupuestal, este evento por ejemplo se está pagando con recursos públicos. Gracias. Sí, aprovecho el micrófono. Digamos, yo creo, para responder a la colega Mildred de Yucatán, que hay dos elementos que me parecen claves, ¿no? En primer lugar, en cualquier circunstancia o mecanismo participativo es muy importante saber y que quede muy claro a los participantes qué sí y qué no se puede hacer en ese espacio, ¿no? Entonces, en un compromiso de gobierno abierto tiene que ser clarísimo y ajustar muy bien las expectativas sobre qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, qué podemos y qué no podemos. Y yo creo que en gobierno abierto hay un riesgo de confusión, como en otros casos, en otros dispositivos participativos, que hay que tener muy claro, tener una respuesta al respecto a eso. Puede ser, digamos, hay una necesidad y una problemática asociada a corrupción, ¿no? Entonces muchísimos se entran o conciben que el gobierno abierto puede hacer algo para disminuir la corrupción. El señor Contralor de San Luis Potosí nos da un ejemplo, ¿no? de cómo desde el combate a la corrupción es que se piensa gobierno abierto. Y el otro tiene que ver con la calidad de servicios, ¿no? O sea, cómo el gobierno abierto puede ayudar, fomentar, mejorar la calidad de los servicios. Y ahí entonces tener claro, por ejemplo en Veracruz nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ofrecer compromisos de gobierno abierto que combatieran la corrupción, ¿no? Porque la corrupción no es, digamos, aunque uno presente expedientes completos en firme, etcétera, el Poder Judicial, o sea, la Fiscalía, hay otros factores que no tienen que ver con eso. Pero sí el gobierno abierto resultaba para poder mejorar la calidad de los servicios públicos. Entonces, no ofertar gobierno abierto como la cura de la corrupción, sí como procesos que pueden ayudar a mejorar servicios públicos. Y la segunda nada más es también que cualquier proceso participativo es muy importante, y parece obvio, pero no lo es, que la gente se sienta invitada a participar, ¿no? Cuando nosotros no invitamos a participar, pues hay menos probabilidades todavía que la gente llegue. Y ahí nada más como recomendación, y algo que hicimos en Veracruz y que seguimos haciendo, que nos parece que es una muy buena idea, es trabajar con el bono demográfico y trabajar mucho con las universidades, con los institutos tecnológicos,
con las preparatorias, con esas que hay miles, si no millones, pues en el caso de Veracruz son millones, de jóvenes que están dispuestos a hacer algo, que quieren hacer algo y que no saben muy bien qué. Si nosotros somos directivos y ofrecemos algún tipo de alternativa clara para poder mejorar servicios que a ellos les interesen, hemos tenido buena respuesta. Bien, yo voy a intervenir aunque no hayan dirigido ninguna pregunta. Reconozco, estaba muy consciente del riesgo que corría al iniciar mi tema, diciendo que no se la cree sociedad civil. Nunca dije si tienen sus razones fundadas o infundadas. La mayoría de ellas estoy segura que son fundadas. Sin embargo, eso no nos debe desanimar. Bueno, no les debe desanimar, a veces tomo un papel que no tengo. Finalmente, ambas partes, autoridades y sociedad civil, se sustantivizan en personas. Entonces necesitamos nuevamente tener fe, aunque sea, como dice Silver, poco a poco conforme se vayan sucediendo las cosas, pero es un elemento fundamental. Si no, no podemos seguir adelante, no podemos tirar la toalla y decir, no, pues aquí termina el ejercicio porque nos investigan, porque, claro, eso está mal y estoy muy consciente de todo eso. Sin embargo, es necesario volver a iniciar teniendo confianza en alguien, en uno, en dos, en tres autoridades. Hay autoridades que han mostrado voluntad política, si no, no tuviéramos casos de éxito en otros estados. Entonces no hay que perder la fe y entiendo perfectamente el desencanto. Muchas gracias. Gracias. El compañero que habló al final, de hecho mi origen es municipalista y creo que desde los 80 se trabajó y se impulsó mucho el tema de descentralizar más la vida nacional, de otorgar más recursos a los ayuntamientos, y sí, los ayuntamientos hoy día ejercen más recursos, pero al desmontarse todo un esquema de control político en el país con la apertura democrática y con la alternancia, finalmente no hemos logrado instaurar un nuevo régimen institucional que sí fortalezca a los ayuntamientos. Y ese es el gran reto y creo que lo hemos perdido de vista. Sí se ha avanzado en temas como por ejemplo la posibilidad de la reelección a nivel municipal, donde pudiera ser un incentivo para que los presidentes municipales rindan cuentas, mejoren su desempeño. Sin embargo, ante esta vulnerabilidad de estas instituciones que pueden verse secuestradas por esquemas criminales, así, tal cual, pues es complicado transitar hacia una vida municipal democrática y de buen desempeño. Quizá algo que falte sería que los cabildos, que los regidores, que en otros estados, en algunos estados toman otra denominación, pero que no respondan a representación proporcional o a listas por partido, sino que respondan a circunscripciones regionales dentro de cada municipio para que tenga mayor vinculación la sociedad con sus gobernantes. Realmente ahí yo creo que podemos abonar para que las instituciones municipales sean realmente democráticas, porque hoy en día vemos que en muchos casos están siendo secuestradas por grupos de poder, por grupos criminales, ¿sí?, o grupos de interés económico que poco responden a la sociedad y que, como ya lo dijo Silver, desde luego la poca sociedad que participa, pues es aquella que ha logrado transitar sobre ese miedo a asumir ese costo tanto económico como inclusive patrimonial y personal, pero que finalmente ya toma una actitud de confrontación porque pues así le ha ido en la feria, como se puede decir. Entonces, realmente sí debemos de transitar hacia mejorar la representación municipal y desde luego a crear las capacidades en la sociedad civil, como ya se ha mencionado, no solamente con recursos, sino con inteligencia y que las acciones académicas también puedan abonar a ese sentido, a verdaderamente desarrollar escuelas de ciudadanía como ya se ha venido haciendo en los últimos años. Muchas gracias, Contralor. Te toca concluir, Silver. Sobre el tema de los recursos para sociedad civil, gobierno abierto, creo que sí es importante, que realmente es un tema muy importante, porque hay mucha gente que le dedica muchísimo tiempo sin recibir un solo peso y les afecta en su vida personal, en su vida familiar, pues en todo, ¿no?, en su vida patrimonial.
Entonces creo que sí es importante reflexionar más sobre eso y tanto desde las instituciones también como de la sociedad civil, porque pareciera a veces también que si recibes un peso de parte de las arcas del Estado, te aproximas a la corrupción cuando no es así, no necesariamente es así, y muchas veces, y a lo mejor en la mayoría de los casos no es así. Entonces creo que sí se tiene que replantear ese tema y expresarlo y empezar a debatirlo mucho para ver qué salida se le puede dar que sea correcta, porque nos hablaba Juan Manuel del caso Nuevo León y dice que ellos no reciben, yo imagino que por algo no reciben, ¿no? No sé si será porque los tienen vetados o porque ustedes no desean recibirlos, ¿no? Entonces a nadie le sobra el dinero, pues, ¿no? Entonces si no los desea recibir también es por algo. Entonces, porque muchas veces pueden ser apoyos condicionados, no digo que sea el caso, pero puede ser, ¿no?, apoyos con amague y todo ese tipo de cosas que tienen que hablar mucho para poder llegar a modelos controlados, o sea, sistematizados, que sean verdaderamente transparentes y que apoyen a la sociedad civil sin que haya ningún tipo de amague, como hoy sucede con el tema de la publicidad oficial, que debe de haber. Nosotros apostamos a que haya recursos de ese tipo para los medios, pero que no haya amague para que la sociedad termine siendo la beneficiada. Muchas gracias. Pues con esto llegamos al final. No me resta más que agradecerles su presencia, agradecerles a los panelistas y continuemos el diálogo, ya bien sea en los pasillos del instituto durante esta jornada o bien a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 4:15 en punto para reanudar los trabajos del día de hoy.